Buenas tardes, estimados. Bueno, hoy tenemos un Zoom que nos ha facilitado la universidad, que nos permite estar mucho más cómodos en cuanto a- al tiempo, no estar corriendo como el otro día, 45 minutos, pero igualmente después está el video asincrónico. Hoy vamos a hacer lo mismo, va a estar esta clase sincrónica. Y después subiré un video asincrónico, no tan largo como el otro día, pero por lo menos uno de 15 minutos explicando lo que estamos haciendo. Hoy es bueno, ahora lo voy a colocar. Este fin de semana volví a releer algunas cuestiones que tienen que ver con economía, ¿no? Y eh, me llamó la atención un par de apuntes que son capítulos de libros. Eh, Uno es Tony Laxon, que es un economista inglés, con un libro muy famoso en el campo de la economía heterodoxa, y ahí empiezan a jugar los conceptos. O sea, yo diría que yo les voy a ir diciendo y ustedes vayan anotando qué significa economía heterodoxa. Por ejemplo, un concepto que está en contraposición a la economía ortodoxa o mainstream, M-A-I-N-stream, S-T-R-A-M, mainstream, que se le llama la economía ortodoxa, que es la economía que está vigente, que tiene, digamos, ahora lo escribo. eh, entonces, esa es la economía vigente, exacto, muy bien. Nalea, gracias, muy amable. Entonces, esa es la economía ortodoxa, como se enseña la economía en la universidad. Entonces aparece una corriente, que es la corriente heterodoxa, y aparece dentro de, que es lo que vamos a juntar el hilo de lo que dio Alejandro Jones el otro día este, con lo que yo voy a dar ahora, que tiene que ver con la historia del pensamiento económico y dónde se encuadra este tema del Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones a todas las mujeres de aquí de la sala. Realmente lo que está sucediendo y cada vez se profundiza más es una feminización de la matrícula. Daría también como para reflexionar mucho, digamos, qué es lo que sucede con los hombres, ¿no? Un chiste feminista diría que solamente a las mujeres le alcanza, digamos, como para andar en ciencias económicas, así como hay chistes machistas, digamos, pero realmente ahí está una tensión que se da entre todos nosotros, hombres y mujeres, pero se ve que más en los hombres, de iniciarse en el mercado de trabajo o de aplazar la entrada en el mercado de trabajo estudiando a los efectos de sentirse mejor uno como persona, más enriquecido, pero también tiene que ver con la programación de ingresos futuros a partir de una profesión. Así que es todo un tema realmente muy, muy interesante. Entonces, el Día Internacional de la Mujer, ese trabajo que vamos a hacer hoy, nosotros, no sé si ustedes le han explicado, pero si no, vuelvo a reiterarlos, que tenemos cuatro formatos en los cuales tenemos que involucrarlos y que tenemos que trabajar con ustedes. Un formato es el formato de la teoría, que es lo que vimos el otro día, después de la presentación, una teoría en la que el profesor hace un repaso de los principales conceptos de cada uno de los autores, intenta vincularlos con la realidad política y social de cada uno de los momentos de la historia para que eso tenga un contexto. Digamos que no es que la economía nazca de un repollo, sino que las ideas económicas se entrelazan con las ideas políticas y sociales. Y a partir de ahí, digamos, lo va trayendo hasta nuestro tiempo. Surgen ahí muchos conceptos que yo creo que ustedes debieran anotar. El año pasado hacíamos un glosario en el sentido que cuando se habla en pocos minutos uno puede repetir muchos conceptos. El otro día, no sé,
principios de la tributación, el valor, teoría del valor trabajo, la plusvalía, son un conjunto de conceptos que requieren que ustedes los vayan ¿cómo se llama? Y los busquen, googleen, trabajen sobre ellos. ¿Para qué? Para lograr aprender ese conjunto de conceptos conjuntamente con los que vienen hoy. Porque hoy, si bien ustedes vamos a emplear otro método, realmente también se van a sumar muchos, como, no sé, el trabajo no remunerado, la tasa de actividad en el mercado laboral, bueno, todo suma, digamos, a un conjunto de especificidades en el lenguaje que se transmiten en el lenguaje económico, que ustedes debieran ir anotando. Palabras que les resulte rara o que no entiendan, van. ¿Cuál es la tasa de actividad de las mujeres? Bueno, ¿qué es una tasa? Es algo sobre algo. Es una relación entre dos cantidades. Y hoy vamos a hacer algunas de ellas en la actividad, digamos, en la actividad que tenemos. Pero este es encuadre, economía del conocimiento, y ahí tenemos encuadre, perdón, en economía, no me, no pasa que está. Eh, en líneas generales, estas son trabajos de Tony Laxon, Black House se llama el otro autor inglés, y en Argentina la mujer, la persona más destacada en este campo de la teoría económica, es Eugenia Perona, es una mujer que trabaja parte de su tiempo en Inglaterra y parte de su tiempo acá en Argentina, y que en definitiva es la referencia, por lo menos teórica, de Tony Laxon en Latinoamérica, y de ella, en este caso, son apuntes de la maestría de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que el que quiera ¿cómo se llama? Acceder a ellos me pide. La economía, en líneas generales, ustedes lo van a ver y nosotros no nos salimos de ese molde, en todo el mundo se da más o menos igual, ¿no? Hay libros que ustedes dirían, bueno, ¿cuál es el libro de Economía uno? Mochón y Becker. ¿Cuál es el libro de Economía 2? Dornbusch y Fischer. Entonces, Dornbusch y Fischer, si uno lo puede ver, por ahí puede ver series en las que pasan algo, o mira en YouTube, es un libro mundial. Entonces, la economía, así entre comillas, se maneja en base a un conjunto de libros que son los libros de referencia de los profesores en todo el mundo. Y entonces lo que nosotros vemos es que la economía moderna tiene que ver con un modelo matemático deductivo. Y ahí entra a jugar, digamos, lo nuestro, digamos. No sé si alguno se anima a decir, pero en líneas generales, matemática sigue siendo una de las materias, probablemente muchos de los que estén aquí hayan aprobado Economía 1, que tiene un componente lógico-matemático importante, pero no hayan aprobado Matemática 1. Entonces estén trabajando en Matemática 1. Matemática 1 es como, digamos, un filtro. Matemática 1 es complejo para razonar después de unos secundarios casi sin clases o secundarios light. Entonces te pone a trabajar, digamos, en una lógica matemática que es muy potente y que nos incide fuerte en nosotros. No sé si ustedes me pueden contestar por el chat, que acá lo veo, cómo están con la matemática, con matemática uno, y si coinciden con esto que es difícil. Entonces, la economía también se basa con modelos que son representaciones de la realidad, esto lo vamos a entroncar con la administración general, que tienen una lógica matemática deductiva. Eh, Reducen el comportamiento, como dice acá, a una sola dimensión, a la dimensión de la razón, la racionalidad. Y la razón es la mente, es el pensamiento, que se une con otras dimensiones humanas, que son la emocionalidad, el amor, la afectuosidad, se une con lo corporal, se une con lo espiritual.
Entonces, toma solamente una dimensión del ser humano por más que no lo reconozcan. Dice, ¿no? Y cuando uno recita las definiciones, tanto de la economía tradicional, de los libros, lo que recita es esa cuestión de la razón, ¿no? La maximización de la utilidad o la maximización del beneficio es una racionalidad que uno dice, bueno, no pudieran existir empresas que no busquen la maximización del beneficio. ¿Por qué? Y porque esa es la racionalidad imperante en el modelo económico y son los supuestos de ese modelo económico. Y después tampoco tiene muy en cuenta el entramado social, la relación del hombre con el ambiente y la relación del hombre con los otros hombres. En general, pero después vamos a hacer una clasificación en la próxima clase de Alejandro Jones, una clasificación que tiene que ver a aquellos que hacen hincapié en el individuo o aquellos hincapié que hacen hincapié en el grupo, en la sociedad. Entonces, ahora está como más mixturada en la economía, pero sigue siendo una cuestión individual. Los enfoques son individuales, la agregación de lo individual me da lo colectivo, y en esa individualidad y en lo colectivo, digamos, no refleja cuál es la cuestión del hombre y los aspectos sociopolíticos. Después, eh, la ortodoxia o mainstream eh, tiene una faceta histórica. El otro día la explicó Alejandro Jones. Esa es la faceta histórica donde nosotros arrancamos por un recorte que se hizo desde eh, desde la parte del mercantilismo. Después los fisiócratas, después, ¿cómo se llama? Los clásicos, el marxismo, los neoclásicos, keynesianos, monetaristas. Esa es una faceta histórica de la evolución de la economía. Después hay una faceta metodológica que nosotros había hecho en la primera clase una referencia al método en la economía, y como vamos a ver ahora enseguida, la matemática le ha dado el estatus de ciencia, ¿no? Entonces es esta cuestión científica en función de modelos fundamentalmente basados, generalistas y basados en principios que ya ahora vamos a ver, pero eso le da, digamos, esa belleza que tiene lo matemático, que nosotros también la tenemos aquí, porque en líneas generales es complejo para nosotros hacer un curso de economía alternativa con todo. Entonces, lo que hacemos los profesores es vamos mechando cuestiones que tienen que ver con la economía, digamos, heterodoxa en cada una de las acciones. Y una faceta política e ideológica, que esa estaba presente ahora, como que hay como un reverdecer al influjo de ciertos autores que fundamentalmente en los jóvenes generan inquietudes, no sé, Milley, Spert, ¿cómo se llama? Y algunos más, economistas profesionales, no sé, en general libertarios, que es la faceta político-ideológica, ¿no? Contrarios a lo que sería el socialismo, o una aberración hacia el keynesianismo, que en líneas generales es lo que prima en las universidades. Entonces, por ahí las propuestas liberales tienen, digamos, como más prensa entre los economistas más mediáticos o economistas profesionales, y uno puede ver en YouTube, lo destrozó a fulano, Mengano lo destrozó al otro, lo destroza acá, lo destroza en el otro lado, pero en líneas generales hay una faceta político-ideológica, digamos, que está muy potentemente explicitada, que también la podemos ir viendo a lo largo del tiempo. Eh, el mundo representado por los modelos, fíjense acá, yo hice una extracción de cada uno de estos temas, pero es cerrado, digamos, porque no admite novedad, no admite creatividad para resolver, y no admite la incertidumbre pura. Y ahí daría como para todo un trabajo, nuevamente. Yo desde hace un tiempo en política macroeconómica hago e investigo sobre esta temática, porque en líneas generales tiene un componente también, digamos, de percepción del alumno. O sea, profesor que deja, digamos, sería mi estilo, ¿no?
muchas puntas sin cerrar, es un profesor que no está tan bien valorado por el alumno, porque el alumno ¿qué necesita? Certezas. ¿Y esas certezas para qué las necesita? Para definir después la otra certeza mayor que estamos buscando, que es la evaluación. Entonces, un conjunto de certezas, y lo mezclo con relaciones de tipo causal, que las vamos a ver acá en economía. Si aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada. Si aumenta el ingreso, aumenta la demanda agregada por efecto multiplicador, aumenta el ingreso disponible. Si aumenta el ingreso, aumenta el empleo. Esas son todas relaciones causales. Si se da A, entonces B, B entonces C, C entonces D, D entonces C. Y entonces uno se maneja dentro de un campo. Pero yo les pido que imaginen un pizarrón. No hemos hecho clases con ustedes, pero el pizarrón del secundario, porque como no han pisado la universidad muy poco, pero el pizarrón de los pocos días que fueron a la universidad, y la relación de las certezas y de la causalidad de ese tenor se daría en una parte que sería, no sé, un 5% del pizarrón. El 95% se da en el conjunto de las otras relaciones, pero nosotros como método económico está caracterizado por ser cerrado y por tener relaciones de tipo causal. La persona es un ser atomista, o sea, está atomizado, que no es sino que lo que habla ahí es de la pasividad del individuo. O sea, cómo nosotros nos colocamos, ¿cómo se llama? Eh, Dentro de un individuo que recibe la fuerza del ambiente. Hay distintas teorías que después hacen que el individuo sea proactivo, pero en líneas generales es un individuo centrado en la racionalidad, fuerte racionalidad. Eh, Individualista porque no reconoce las interacciones en general de los grupos o de las clases sociales, como sería el caso de Marx, que todo se centra en las clases. Después hay corrientes que son posteriores al marxismo que también hablan de clases sociales y no de individuos, pero en general la corriente del mainstream es una corriente de individuos. O sea, en líneas generales, el individuo, el mercado como fuerza rectora, va a determinar el mejor beneficio para todos nosotros. Cualquier alteración a ese tenor, estaríamos dentro de una tergiversación de lo que es la economía en su variante político-ideológica, que es el neoliberalismo, que es una categoría más política, pero que serían los economistas clásicos monetaristas o los modernos clásicos y modernos monetaristas u ofertistas. Pero en líneas generales no reconocen la interacción con el ambiente, en general la economía, es como una ciencia cerrada, y con los otros. Aislacionista también aquí, el modelo opera en un vacío, especialmente opera en un vacío, están las instituciones, pero las instituciones como reglas fijas, y no como reglas cambiantes. Y ustedes se fijan que las instituciones, la institucionalidad cambia en función, más en países como el nuestro. Hay otros países que, de América Latina, o podemos citar a Chile y Brasil, desarrollados, donde la institucionalidad no es tan... el ejemplo sería Estados Unidos. Cambia con Joe Biden y se va Trump. Entonces, para nosotros, Trump era una persona que era impulsiva, gobernaba a través de Twitter, pero sin embargo, o sea, uno podía pensar que ese más impulsivo, digamos, podía declarar guerras y podía, no sé, anda con ¿cómo se llama? El maletín del nuclear, y sin embargo hay una institucionalidad por detrás muy fuerte que impide que Trump, por decisión propia o por lo que fuere, por una institucionalidad, es fuertísima en Estados Unidos. Entonces, realmente eso no sucede. En cambio, entró Biden, que parece una persona más afable, y ya existe un bombardeo, digamos, a Siria en una parte. Entonces uno mira, digamos, y ahí cambió la institucionalidad, como que Trump, con toda su locura, no permitía guerras,
y esta institucionalidad nueva ya, ¿cómo se llama?, a una parte de Siria que está, no sé si era el ISIS o alguna de estas fracciones que hay allí, ya fueron bombardeadas y ya hay una entrada potente, digamos, a guerrear. Entonces uno diría, pero si el otro era loco y este es cuerdo, ¿cómo el cuerdo guerrea? Y bueno, ahí está todo porque hay un entramado institucional, que en muchos de los casos pueden escucharlo como estado profundo, que es eso, ¿no? Y después hay histórico, digamos, no reconoce las particularidades de Argentina, de Chile, de Brasil, de otros países que tenemos nuestra propia impronta y nuestra propia estructura histórica, social y política, sino que se aplica casi indiscriminadamente a todos los ámbitos de esa. Espero no estar aburriéndolos, pero estamos en... Y acá viene predominio de la física. O sea, en líneas generales, las ciencias sociales, como es la economía, ahí anoten, ¿no? La economía es una ciencia social, dirían en Economía 1, ¿no es cierto? Diría Silvia Bucci, es una ciencia social, pero en general el método siempre lo ha tomado de otras ciencias más duras. Cuando la física, fundamentalmente la física de Newton, la física mecanicista, era el paradigma dominante, tomábamos, pero la física necesita una demostración. Y entonces y esta necesidad que tenemos desde las ciencias sociales de sentirnos que somos ciencias, ciencias económicas. La economía es una ciencia, y algún otro dice, no, pero le falta para ser una ciencia. ¿Y cómo llevaron esas ideas? Que después tomamos el método científico de las ciencias naturales y le agregamos la belleza de la matemática y la belleza de la econometría, la estadística. Entonces eso es lo que se considera lo científico. Pero en líneas generales, Mario Bunge, que es un filósofo, propone esta frase, ¿no? Las ideas científicas no son superiores a la herramienta o a los vestidos. Si fracasan en la práctica, fracasan por entero. Fíjense que nosotros estamos combinando el método, como les habíamos dicho a ustedes, iniciamos este año con historia que lo habíamos dejado para el final, lo ponemos, vamos con los conceptos, pero ahora estamos en una segunda etapa, que es esta segunda clase, donde decimos, y bueno, ¿y qué estamos trabajando? Y trabajamos sobre la economía heterodoxa, que es un conjunto de economías que todavía no tiene un corpus. Entonces uno puede encontrarse con uno que dice, no sé, ahora las vamos a ver, pero en líneas generales, si hay una caracterización fundamentalmente de la obra de Tony Laxon, que se ha reorientando la economía, tiene que ver con lo que vemos acá como ontología. ¿Qué conocemos? Entonces, el mainstream, que es como explican economía, en la mayoría se pone un profesor y trabaja y dice, y estos son los conceptos, y acá están las interrelaciones, esta es la evolución histórica, acá trabaja, después hay una relación práctica, que esto es teoría, práctica es para fortalecer los conceptos que se vieron en la economía. Podemos hacer algunas relaciones teórico-prácticas, digamos, no sé, a partir de un juego podemos ir como hacíamos con el tema del dinero, con Verónica, a partir de un juego uno aprende más, digamos, cómo es la creación de dinero, y ahí está explicando un poco de teoría, un poco de práctica, o a partir de la realidad, que para nosotros es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años en otras materias, y de ahí ir hacia la teoría y hacia los modelos. Entonces, cuando yo parto de la realidad, muchos modelos no me explican la realidad o me la explican parcialmente. Entonces yo me pierdo ese componente en función de tener imbuido en mí un modelo que es el modelo que se toma en el parcial, es el modelo que se toma en el final y es el modelo con el cual yo interpreto la realidad. Pero resulta que después la realidad es mucho más compleja que el modelo, entonces aquí, con método también, la economía heterodoxa, lo que hace es partir desde la realidad, qué conocemos, y no desde la parte metodológica, epistemológica, digamos, cómo conocemos. O sea,
es trabajar fuerte sobre qué conocemos y cómo analizamos esa realidad que es compleja, que se puede hacer desde distintos puntos de vista, y a partir de allí vamos hacia los métodos y modelos, que es un poco lo que estamos haciendo hoy. Si bien yo le estoy explicando algo muy sencillo como para que ustedes tengan. Ahí tenemos corrientes de la economía ortodoxa. Esto sería muy moderno. Estamos hablando acá de la historia económica, no sé, Laxon escribe su libro en el 2001, podríamos decir del año 2000 hasta el presente. Algunas otras, como los post-keynesianos, tienen más recorrido, pero estamos hablando de los últimos 20 o 30 años. Y entonces, los evolucionistas, la economía como sistemas, que es lo que ustedes ven en administración, los institucionalistas, cómo las normas institucionales van cambiando las relaciones sociales y cómo las relaciones sociales determinan las normas institucionales, y hay una ida y vuelta muy potente. Contextos de incertidumbre y desequilibrio serían los post-keynesianos, es lo que yo les decía. La certidumbre se da en un aspecto muy pequeño de ese pizarrón imaginario, y lo que tenemos es fundamentalmente una incertidumbre. Y uno dice, bueno, pero no habría forma de abordar la incertidumbre. Sí la hay, y de una manera compleja, que tiene que ver con la lógica, con la matemática, con la estadística, pero es una manera diferente de ver la situación y queda todo muy abierto, como dirían una pedagoga argentina que nos ayuda a mejorar nuestros planes de estudio, Alicia Camilloni, profesor que deja muchas cosas abiertas, es profesor que no está bien valorado. Siempre, y máximo en una carrera de contador público, y máximo en contabilidad, o máximo, tiene que ser la precisión. El profesor dice, no, eso es así. Si la inversión aumenta, aumenta la demanda agregada. ¿Por qué? Porque hay una transmisión directa en la información. Y si aumenta la demanda agregada, digamos, la inversión vía multiplicadora, hace aumentar la demanda agregada. Como la oferta siempre reacciona, el ingreso va a aumentar. Entonces uno dice eso, ya está. Eso me va a tomar profe en el final, ya está. Entonces la certidumbre es un elemento central y no la incertidumbre. Entonces resulta que después cuando uno va, digamos, a ver en la práctica, y bueno, puede ser que aumente la inversión y no aumente el empleo, que estaría, digamos, por detrás del ingreso, que sea una inversión intensiva en capital y no en recursos humanos. Y entonces ahí están todas estas complicaciones, complejidades que la economía no detecta. Yo les voy a entregar, digamos, uno más detallado, así como hizo Alejandro Jones el otro día, la economía austríaca, y ven que acá no está esta división entre que se nota en la televisión, puede ser, no sé cómo la ven ustedes, si ven algo de televisión o si siguen algún problema de economía, entre lo que serían los liberales o neoliberales y entre lo que serían los populistas. Y los populistas mayoritariamente en base a Keynes. John Maynard Keynes. Y los neoliberales, fundamentalmente, en una de las escuelas en las que abrieron son los austríacos. Pero acá, lo que nosotros vemos en la economía, perdón, ahí tengo que cambiarle, corrientes de la economía heterodoxa, los austríacos, que serían rivales de la otra economía, porque ahora hay un abroquelamiento entre los neoliberales, que sería, digamos, una variante de lo que expresaría genéricamente, porque la verdad que después adentro hay muchas disquisiciones. Mauricio Macri y su equipo de gobierno desde el periodo 2016 al 2019, y los populistas, socialistas, pero después eso tendremos que verlo acá en nuestra materia, que sería, digamos, el equipo económico actual, digamos, donde más se propende a través del aumento de la demanda agregada, generar, digamos, una mayor ¿cómo se llama? Expansión en la economía, y esto es lo que ha sucedido en el COVID. Los ecologistas, a mí me gusta bastante ese tema, así que trabajo sobre él, en el sentido de la economía ecológica. Es un tema que a mí ahí no empezamos este año, pero ya en breve vamos a ver nuestra casa, y la casa la vamos a ver con el impacto en lo ecológico o en lo ambiental y el impacto en lo social. O sea, la economía, la sociedad y el ambiente son tres bochitas de helado que van juntas.
Y en líneas generales, cuando uno hace clasificaciones, lo hemos hecho en otros años fundamentalmente con Verónica, en un primer práctico, de que clasifiquen los problemas de la cotidianidad en económicos, sociales y ambientales, y lo que terminamos redefiniendo es que en la unión de esas tres bochitas de helado, de esos tres círculos, todos los problemas son ambientales, sociales y económicos. Entonces puede decir, no, bueno, pero no sé, la inflación es un problema económico. Sí, pero la inflación es un problema social, porque a partir de la inflación, en eso que ustedes vieron en la ecuación macroeconómica fundamental, y está a mayor inflación, ¿a dónde repercute más? En la pobreza. ¿Y la pobreza qué es? Y es un problema socioeconómico. Y esa pobreza en un problema socioeconómico tiene dos magnitudes. Una magnitud es que haya menos ingreso que le ingrese al bolsillo de la familia, y la otra magnitud es que las personas vivan precariamente, sin agua corriente, sin posibilidad de descarga del inodoro en una cloaca, sin acceso a la electricidad, sin acceso, digamos, a un conjunto, al colectivo que queda lejos, sin acceso a un conjunto de bienes que determinan, digamos, las necesidades básicas del ser humano, que no solamente es tener ingreso para poder subsistir y para poder comer, sino que están las necesidades básicas. Esas son la cuestión. Y por último, los feministas, que es la que vamos a utilizar hoy. Es decir, bueno, el Día Internacional de la Mujer, ¿para qué se hace y para qué trabajamos esto? Primero, por una reflexión que está incluida en el 75% del curso son chicas. Entonces, y existe una serie de restricciones a la mujer, fundamentalmente en el mundo del trabajo y fuera del mundo del trabajo, que es la economía que llamamos acá no remunerada o de reproducción, que son importantes. Entonces, en líneas generales yo les coloqué una frase hoy para que reflexionaran, pero fíjense, un altísimo porcentaje, cerca del 80%, 8 de cada 10, 80 de cada 100, dice que la mujer como que tiene que elegir entre una vida familiar o mujer que no elige la vida laboral plena, o sea, salirse de una vida familiar eh, quizás no tan plena, no puede ascender. Y eso es lo que se llama, no sé, techo de cristal. Entonces, fíjense, la economía feminista está la provisión y la producción. O sea, que nosotros venimos de una economía ortodoxa que nos dice la función de producción. Y no dice, no sé, la mamá que plancha. Sí, no entra dentro del producto. Económicamente no está considerada. Y entonces ahí le entregué dos textos de muchos que miramos, uno que sigo hace bastantes años, que es el que utilicé permanentemente hoy, y después otro que tiene que ver con las mediciones que se han hecho últimamente sobre la economía no remunerada o economía de provisión o economía de reproducción, para sostener a ese esquema de flujo circulatorio que ahora vamos a ver en un ratito. ¿Eh? Metodologías acá dice pluralistas, pero que en líneas generales lo que tiene el ámbito familiar no es considerado por la economía de la producción, sino que es considerado en el ámbito de la economía de la reproducción. No es valor, no genera valor, no sé, lavar la ropa en casa o mandarla a la lavandería. La lavandería genera valor y la ropa en casa no genera valor. Bueno, entonces esto es lo que propone en generar la economía feminista. Eh, Aparece algo que dice bienes y servicios, actividades que nutren a las personas, ¿no? Y eso nos permite sobrevivir en sociedad. Es lo mismo que nosotros vamos a analizar ahora de nuestra encuesta. O sea,
en líneas generales, ustedes han optado por quedarse aquí, otros serán de otras ciudades, otros estarán en sus casas, pero ese servicio de provisión, o me lo hago yo, por ejemplo, cuando uno se va a otra ciudad o está aquí en Comodoro Rivadavia y no tiene esa provisión por parte de ese servicio, por parte de la casa, uno tiene que cocinarse, tiene que lavarse la ropa, tiene que ir a comprar, tiene que limpiar por lo menos algo de lo que está ensuciando, entonces están las tareas domésticas, se libra un poquito de las tareas que son de cuidado, pero en la economía del cuidado es como que quedó explícita ahora con el COVID. Pero antes era decir, bueno, no, la educación, la salud, eran como complementarios. Hay una encuesta que yo vengo haciendo también de hace muchos años en política macroeconómica, de chicos y chicas ya de 24 a 26 años, próximos a recibirse, y ahí la salud no figura. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven cree que la salud es eterna, entonces no le presta tanta atención a la salud. Pero ahora, digamos, este tema del COVID, la expansión rápida que ha tenido en el mundo, nos ha empezado a ver que uno dice, bueno, ¿y cuántos respiradores hay en Comodoro Rivadavia? ¿Y cuántas camas hay en Comodoro Rivadavia? Trabajo que hemos hecho en finanzas públicas, que es una materia que sucede a esta, nos decía que teníamos menos camas que en 1970, publicábamos, referenciábamos en los medios, ¿cómo se llama?, locales, generaba, digamos, un par de horas de reflexión, pero en líneas generales no pasaba nada, que tuviéramos menos, sí, estábamos andando. Todos cobrábamos el sueldo, todos andamos. En cambio, ahora fíjense, digamos, la cantidad de camas, no sé, con respiradores. Y fue crucial en esta serie del COVID. Entonces, fíjense que esos elementos que antes, y mayoritariamente esas tareas son realizadas por las mujeres. Ahí está la reproducción social, que es un concepto, digamos, material y moral, es el contener, digamos, a la persona que está o estudiando, que sería de acuerdo a las características, y esto anótenlo, digamos, eh, la población total se divide en población no económicamente activa o inactiva, y ahí estarían desde recién nacidos hasta 15 años, mayores de 60 las mujeres, mayores de 65 los hombres, ya jubilados, y estarían, digamos, los estudiantes, población inactiva o población no económicamente activa. O sea que estudiar me lleva al lado de lo inactivo. Pero sin embargo, si yo estudio y trabajo, que es una encuesta que vamos a hacer ahora para el primero de mayo, o quizás antes, si yo estudio y trabajo, digamos, estoy realizando dos. Hay una contribución en el mercado laboral y hay una contribución a formarme mejor para insertarme mejor en ese mercado laboral. Pero todo eso necesita de un apuntalamiento. Ese apuntalamiento de bienes, servicios y trabajo y relaciones afectivas no está en los modelos. Y uno diría, bueno, pero es naif, podríamos decir, no es no. La verdad es que hay posibilidades de medir, hay posibilidades de trabajar con esos temas, lo que pasa es que no son los temas dominantes en la economía. Uno prefiere trabajar sobre temas que sean más marketineros o que ayuden a mi carrera profesional y no trabajar sobre temas que son engorrosos, no sé, cuando uno dice las relaciones afectivas, bueno, no, ¿qué sería? No entra dentro del campo de la economía. Sin embargo, hay formatos de medición que son científicos, pero que hay que trabajar, digamos, muchas variables y todas juntas y hay que ver, digamos, hacer procesamiento a partir de la posibilidad de inteligencia artificial u otros métodos o de encuestas que busquen trabajar esa temática. Pero no lo van a encontrar en ninguno de los libros. Yo les diría que escriban o que me dijeran, porque la verdad que no sé si están escuchando, ya se durmieron todos, pero ya enseguida termino y ya pasamos a lo de ustedes. Eh, ¿Cuál es la definición de economía que ustedes más recuerdan? ¿La pueden escribir o pueden usar el chat? ¿Cuál es? Yo dije una, la economía es una ciencia social. ¿Qué más? Es la ciencia que estudia los recursos. Es la ciencia de la escasez, podríamos decir, ¿no es cierto?
¿Y los recursos en qué sentido? ¿Quién habló? ¿Quién contestó? Lucía es mi nombre. Lucía. Perfecto, Lucía. Lucía. Estudia los recursos, pero también ¿qué? Los Estudia recursos, el hombre, el el hombre. problema económico del hombre. Problema económico del hombre. Y el problema económico del hombre lo define como los recursos escasos ante necesidades ilimitadas. Y la economía es una ciencia social o ciencia de la escasez, de lo escaso. ¿Cómo aplico recursos escasos a necesidades ilimitadas? Y entonces, y no sé si hay alguna otra definición, ¿alguno me puede ayudar? ¿Alguno de los profes o de los chicos? ¿Qué sé yo? ¿Alguna definición que se acuerden así de memoria? Yo me acuerdo la administración de la casa, porque esa es la definición de la economía de Aristóteles, ¿no? Administración de la casa. Por eso yo tengo un trabajo que se llama ecoeconomía, digamos, ¿no? Que es la ecología es el estudio de la casa y la economía es la administración de la casa. Como que la economía tiene menos rango, digamos, que lo social y que lo ecológico, pero también les voy a propender, ahora les voy a pasar algunos apuntes, donde uno ve que el discurso económico es el discurso dominante de nuestro tiempo. Y el discurso económico es el discurso económico del mainstream o de la economía ortodoxa. Con mezclados, Profe, sí, otra definición que yo recuerdo es que la economía te permite predecir lo que va a ocurrir en el futuro. eso decía Alejandro Jones, ¿no? Que en líneas generales los modelos Claro. lo que te permiten es hacer una predicción de lo que va a suceder en el futuro, que sería una proyección lineal, mirar hoy lo que sucede hacia un futuro que es incierto. En líneas generales, esos son los modelos. Hay algunos modelos mucho más sofisticados hoy en día, pero no sé, estoy haciendo un ejercicio de algo que se llama prospectiva para Comodoro Rivadavia sobre dos temas. ¿Y prospectiva qué es? Visualizar a través de un conjunto de técnicas, fundamentalmente la mayoría de esas se ven en administración, escenarios futuros, como para tener una idea de qué puede y qué probabilidad tienen esos escenarios en el futuro. Pero prospectiva, digamos, fíjense que es distinto a esta mirada de la economía, es cómo estamos ahora y cómo nos dicen los modelos que podemos estar en el futuro. En cambio acá se dice, este futuro es un futuro consensuado socialmente, o por lo menos los líderes sociales, y a partir a ese futuro voy a intentar ir. Entonces, y sale del campo de las proyecciones económicas donde quedan más limitadas. No sé si ustedes todavía no lo han visto, pero en algún momento lo van a ver. Si uno mira y hace un análisis de los estados contables en contabilidad, del estado de situación patrimonial, de los estados evolutivos. Entonces uno puede decir, bueno, mira, la economía, no sé, 2010, 2017, 2019, fue así, la macroeconomía tuvo esta, y la economía de la empresa fue esto. Aparece un evento como el COVID, y se cae la venta de todo, en la mayoría de los sectores, algunos sectores sí, algunos sectores no, entonces esos son eventos imprevistos, que puede ser de magnitud como la del COVID, pero de otra magnitud, entonces esas imprevisiones hacen que todo lo que yo genero hacia el futuro, proyectando el presente en función del pasado, y que tenga, digamos, esa linealidad que en la práctica se da muy pocas veces. Justo me refería a un evento extremo, como sería el COVID. Pero esa linealidad se da pocas veces. Entonces, en líneas generales, otras herramientas, estoy hablando de mirar qué es lo que sucede, digamos, en la administración, nos da la perspectiva de, no sé, saber qué piensan los líderes empresariales, sociales y, ¿cómo se llama?, y gubernamentales sobre ciertos temas. Entonces, ese pensamiento de esos líderes lo que va a hacer es, va a determinar una parte. Después, encuestas, después distintos instrumentos para lograr que establecer escenarios futuros que tengan muchas variables.
y a ver cómo podemos generar, digamos, a partir de esas variables, un escenario que contenga 10, 15 variables y que sea, digamos, no sé, dado como un consenso de esta actualidad. Bueno, esos trabajos como que saldrían del campo de la economía y ahí nos ponen otro tema, que la economía es tendríamos que propender a que sea una ciencia integrada con otras profesiones, o sea, si no, digamos, no vamos a poder hacer algo, y entonces uno se maneja, bueno, nosotros estamos haciendo mediciones de precio con inteligencia artificial, aprendiendo, yo en mi caso, algo de inteligencia artificial básica, y un programa que se llama Python. Entonces, cuando uno mira el Python, que es un formato de programación que me hace acordar al Excel cuando el Excel era difícil, no era tan fácil como ahora. Dicho sea de paso, anoten, por favor, el que no sepa Excel, contador, licenciado en administración, economista, el Excel es una herramienta extraordinariamente potente. O sea, todos aquellos que no tienen, digamos, conocimiento, anótense en una solapita, aprender Excel. Entonces, yo que miro el Python es como el Excel de hace 20 años atrás. Entonces, lo que digo es siempre también dándome mirada futurista, digamos. Hoy contador es igual a Excel. Y dentro de, no sé, de 5 o 6 años, contador va a ser igual a Python. Porque Python es un lenguaje de inteligencia artificial que la verdad que simplifica las cosas de una manera extraordinaria. Simplemente eso. Y ya han aparecido los primeros boot, B-O-O-T, de contabilidad, de impuestos, donde realmente se realizan operaciones complejas, lógicas matemáticas, y ahí viene la otra cuestión. Uno dice, bueno, no, bueno, pero me sacaron la matemática, ando re bien, y no, hay que estudiar matemática y hay que profundizar lógico-matemática a los efectos de generar un tipo de programación que me permite interactuar con otro, en este caso ingeniero especialista en Python, para lograr que se hagan ciertas cosas. Para que vean la importancia práctica, qué sé yo, me siento a tomar unos mates a la mañana, entro a la página de la Secretaría de Energía, me fijo si publicaron la última versión de una planilla que hacemos donde están los datos de producción o extracción según nosotros, la pongo los últimos meses en una planilla, saco la variable, me fijo y la comparo con los últimos, no sé, 10 años, la meto en otra planilla que tengo donde está el promedio de los últimos 10 años y la comparo con respecto al promedio, saco todas esas cosas, hago algunos gráficos y publico un informe. Bueno, todo eso pudiera ser que lo haga un boot a la noche mientras yo estoy durmiendo. Y que a la mañana cuando me levante, en lugar de empezar a hacer todo eso, tome los mates y digo, a ver, ¿qué me trajo el boot? Ah, ya me agregó la planilla acá, ya me agregó esto, mirá los gráficos, mirá esto, mirá el otro, mirá el otro. Es una simplificación realmente muy poderosa de la situación en este caso, la generación de información. La otra es el procesamiento de información, donde nosotros tenemos las facturas y las traen ahora, traen la bolsita todavía, me ponen la factura, una persona pasa las facturas para calcular el IVA, eso ya va cayendo en desuso lentamente, porque estamos en Argentina, pero ya prácticamente la facturación electrónica nos va haciendo combinar todas las cuestiones, o no sé, muy próximamente, no sé, la liquidación de sueldos que ya existe para el personal de doméstico, va a estar definida así como el personal doméstico, y bueno, simplemente cuestiones que tienen que ver con la tecnología y que van a impactar, digamos, a nuestro diario hacer o diario que hacer. La economía del cuidado, acá aparecen dos frases. Mi abuela nos cocina con amor, mi madre sacrificó toda su vida por cuidar los hijos, entonces ahí eso intenta romantizar. En este caso, como muchos dicen, muchas personas dicen hoy, feliz Día de la Mujer, como yo lo dije recién, ¿no? Y otras mujeres piensan, bueno, hemos generado muchos derechos, pero esos derechos están todavía en una desigualdad enorme hoy en día. Entonces, ustedes, mayoritariamente mujeres, 75% de las alumnas del curso son mujeres, entonces esa mayoría de mujeres tiene que también empezar a reflexionar a partir de la economía y de esta parte que es la economía feminista, digamos, cómo va a ser su inserción en el mercado laboral, que eso es lo que yo trabajaba con ustedes. O sea,
Otros dirían, mi pareja, algunas de mis hijas, pues yo tengo 3 hijas, entonces por lo menos 2 de mis hijas y mi pareja, eso que llaman amor es trabajo no pago, digamos, ¿no? Que suena duro, en el sentido que nosotros acostumbramos que el trabajo pago o una transacción no se da en el ámbito familiar. Esas transacciones se dan fuera del ámbito familiar. Y entonces, ¿cómo se llama? Simplemente todo esto es para reflexionar, todo esto es para que ustedes vean, y empieza a aparecer un concepto muy fuerte, que es la economía del cuidado, que es la reproducción, que es el afecto y el trabajo en casa. Entonces uno dice, bueno, y ahora vamos a tener que remunerar a todas las amas de casa, pero fíjense que ese concepto en general, digamos, cuando, no sé, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, lo que hizo fue dar la jubilación de las amas de casa, que tenía un contexto político electoral, o sea, era para decir, el kirchnerismo me dio la jubilación, entonces después eso genera, digamos, una cuestión de voto. Había una crisis enorme porque si bien es cierto, hay cómo se va a financiar eso, pero por detrás uno puede empezar a ver, y, bueno, ¿cuál es? Y bueno, ¿qué es esto? Digamos, que hay una economía de reproducción que el mercado no refleja, no registra. Entonces ahí tenemos, fíjense, no está claro, pero este es el flujo circular de la renta. ¿Se acuerdan ustedes? No tenía ahí, no quise cargar mucho el PowerPoint porque ya quedan las últimas cosas. Simplemente, esta sería la última filmina. Después vamos a ir a trabajar un rato con lo que ustedes tienen ¿cómo se llama? En el, en el trabajo práctico, y vamos a ir reflexionando cuestiones del trabajo práctico, y les voy a pedir que participen más, pero fíjense, la parte de arriba sería lo que es no sé, las empresas o las unidades empresariales con respecto a las unidades familiares o familias. Entonces, el flujo circular de la renta se acaba ahí mismo. Las unidades familiares le dan los factores de la producción, y las empresas remuneran esos factores de la producción. Entonces se encuentran en un intermedio que sería el mercado de factores de la producción. Y por otro lado, después el mercado de los bienes y servicios, ahí transan de otra manera. Las empresas proveen los bienes y servicios, las familias recepcionan los bienes y servicios y a su vez pagan por ello. A lo sumo, el esquema clásico, lo que dice, y mira, cuando eso no funciona, que sería la ley de Say, no funciona, y hay ahorros por parte de algunos, fundamentalmente del sector empresarial que queda con excedente, ese excedente se va a llamar ahorro. ¿Cómo se llama? Perdón, en el caso familiar, ahí mirando a los empresarios como detentores del ingreso familiar, ese excedente se va a llamar ahorro, y ese va a ser la inversión que van a tomar los empresarios como para seguirla. Y entonces ahí tenemos los elementos centrales: consumo, ahorro e inversión. Entonces uno dice, y bueno, ¿y dónde está reflejado esto aquí? Y aparece otra dimensión, que es el trabajo no remunerado, y aparece la población trabajadora activa e inactiva. Y ahí vienen nuevamente los conceptos. ¿Ustedes qué serían? Aquellos que no trabajan. No sé cuántos trabajan, ¿no? Pero en general la proporción es poco. La proporción de personas que trabajan va aumentando a través de los años, porque siempre hacemos una encuestita de este tema, pero los que trabajan son pocos. En general, sobre un curso de 140, 130, participan 100, más o menos, no sé cuántos tenemos ahora, pero, ¿cómo se llama? Son 10 los que trabajan. Acá tengo un chat, a ver. Sos activa, Graciela. Busco trabajo aunque no lo tenga. Jorge Alexander Vera también es activo. Está buscando trabajo activamente, o sea, desde la población activa, pero en este caso estaría desempleado si le hacen algo. ¿Por qué? No lo tiene, está repartiendo currículum. Soy activa, trabajo. También después está, trabajo 8 horas, 40 horas semanales, trabajo 35 horas semanales o menos, o trabajo 45 horas semanales o más. Entonces ahí tengo subempleo, que es una característica también de la gente, de los alumnos. A la mañana trabajo y a la tarde estudio, entonces no recargo todo sobre mi trabajo. Trabajo 40 horas semanales, que son los menos en la facultad. Se ha transformado en una facultad que antes éramos de trabajadores, hace 20 años atrás, a personas que estudian. Nalea también.
Kevin también, Noelia también. Habría que ver, digamos, cuántas horas trabajan, entonces ahí y si trabajan más de 45 horas son sobreempleo, que es una de las características que tiene nuestra región, ¿no? Nosotros nos decimos, somos una comunidad de gente de trabajo, con respecto al Valle, que lo suponemos una comunidad más parásita, vive de la administración pública. Y entonces, no sé, lo hemos escuchado 10.500 veces, acá se trabaja y en el Valle se trabaja menos, por eso tienen más tiempo para dedicarse a la política, pero fíjense que esa tasa de sobreempleo que en Comodoro detenta siempre está en el podio. En muchos de los casos, primero, segundo o tercero en todo el país, esa tasa de sobreempleo dice que trabajamos más de 45 horas semanales y hay una relación entre el trabajo y el ocio. 28 horas semanales, Graciela, entonces serías una subempleada. Inactiva, Luciana Quijada, solo estudio. Nuevamente, el 80% o 90% de este curso es inactivo, solo estudia. La pregunta también es muy interesante, ¿cuántas horas estudian por día? El estudio fuera de las cursadas. No cuenta como estudio esta clase que estamos hoy teniendo, ni la clase que tuvieron antes de administración. Sí cuenta como estudio cuando ustedes van, digamos, y corto yo ahora en 2 minutitos, 3 minutitos más, corto y siguen ustedes. Eso sí cuenta como estudio. ¿Cuántas horas? Ahí vienen dos cuestiones, digamos, para interesantes. Todos estudian muchas horas. Y ahí viene la percepción de nosotros en los finales. Digamos, ¿cómo estudian? Que ahí viene ustedes, ¿cómo estudio? Estudio, digamos, guardando para mí los conceptos principales, estudio relacionando conceptos, estudio fuertemente de memoria, que la memoria, digamos, dura lo que dura, digamos, el examen. Entonces ahí viene todo un trabajo de decir, ¿cómo estoy estudiando? Porque si le estoy poniendo tantas horas, como dicen ustedes, 3 a 5. Entonces, la otra cuestión es que cuando uno pregunta, el deber ser del alumno dice, mínimo tiene que estudiar 3 horas por día, pero por debajo de las patas, sin tener en cuenta las clases. Y entonces, ¿qué dice el alumno? ¿Qué espera la respuesta del profesor? No, yo estudio 5, yo estudio 6, yo estudio, no sé, 4. Estudio, si ahí dice, si depende, si no entiendo algo, puedo estar estudiando más de 5 o 6 horas. Y cuando uno mira qué es lo que está, porque también hay una priorización, digamos, ¿qué priorizo? Digamos, contabilidad, y después trato de aprobar matemática, que es difícil. Y el resto trato de zafar como pueda. Pero en líneas generales, cuando uno ve los resultados, ahí viene otra dimensión que ustedes están haciendo y que nosotros, por lo menos en mi caso, noto enormemente los últimos años. Yo les creo, ustedes estudian esa cantidad de horas y la verdad que eso es, para mí es cierto, en gran parte, en gran medida de lo que ustedes estudian. Pero también créanme que cuando uno dice, primero, ¿cómo estudio? Esta es una cuestión que ustedes debieran plantearse y qué sé yo, no es lo mismo estudiar derecho que estudiar economía. No es lo mismo estudiar matemática que estudiar contabilidad. No son lo mismo. Entonces uno tiene su... O sea, nosotros tenemos pocos prácticos. Economía 1 tiene mucha práctica y somos más de tipo reflexivos y no tan prácticos. Graciela dice, no podía estudiar 5, no le alcanza el día. Y es verdad. También, a ver, ordenemos. Están los que no trabajan, que mayoritariamente estudian. Los que trabajan, ventaja. No sé cómo son ustedes. Yo hoy charlaba, hoy almorcé con un alumno avanzado y su padre, y entonces le decía, ¿cuántas horas estudias? Bueno, depende, 4 horas, 3 horas, si tengo que rendir un final, 6 horas. Y la otra es, ¿cómo estudias? Que hay que hacer una reflexión profunda de cómo estoy estudiando. Si yo estudio de memoria, si estudio relacionando, si los conocimientos
cuáles conocimientos me dejo y cuáles conocimientos dejo ir. Porque en líneas generales uno ve que dejan ir casi todo, y hay que dejarse algunos conocimientos que son los conocimientos centrales. ¿Escuchan bien? Yo recién me estiré un ratito, puede ser que no se haya escuchado bien porque ¿cómo se llama? Fui a buscar el cargador de la notebook. No, se escucha bien, César. Lo único, hay un pequeño zumbido ahora. Porque yo me fui a buscar el cargador de la notebook, se me estaba quedando sin Entonces, fíjense cómo estudiamos. Para mí el trabajo, por lo menos para mi personalidad, el trabajo me ordena. O sea, yo cuando estudiaba solo no rendía tanto que cuando estudiaba en el trabajo. ¿Por qué? Porque no era capaz de mantener una disciplina, y eso depende de cada uno, cómo es cada uno. O sea, me despierto a las 8, me despierto a las 9, me despierto a las 10, me despierto a las 11, me despierto a las 12, y bueno, ya cuando se me pasó que no hice toda una rutina en la mañana, entonces el trabajo es un ordenador del tiempo. También me quita tiempo, como diría recién, ¿cómo se llama? Se escucha un poco mal. Ahora, discúlpeme, pero me estiré, digamos, salí sin dejar de hablar, salí para, ¿cómo se llama? Para ponerle el cargador a la notebook. Entonces, esa es la cuestión de trabajo y estudio. No podés estudiar tantas horas y tenés que priorizar el tiempo, y máxime si tenés que trabajar más de 8 horas por día, resulta dificultoso. Y ahí viene la posibilidad de supervivencia que tiene cada uno. Entonces, Ahí sí no se escucha, César. hola, a ver, hola. Ahí sí. Hola. Entonces estamos, ¿cómo se llama? Entonces fíjense que esa es la dimensión de estudiante, y después el estudiante, porque la percepción que nosotros tiene, pero también es un momento, que es el momento del final, y ahí va cuando se me estaba por cortar que en líneas generales yo veo que en la encuesta, lo mismo que el año pasado, en la encuesta anónima, 116 respuestas. Ahora les voy a hacer la encuesta de conectividad. Con conectividad mayor a través del celular, con lo cual plantea, digamos, una desigualdad enorme de aquel que tiene solo un celular. Realmente eso es así, con otros que tienen mayores conexiones. La mayor conexión es... yo no pregunté en qué barrio vivían, pero hubiera estado muy bueno porque la mayor es TPP, digamos, que es la empresa esta de aérea, que no anda muy bien. Entonces esa es la mayor cantidad de conexión que hay en Comodoro Rivadavia, y es la que está más esparcida por los barrios. ¿Qué otra cosa más? 116 o 17 contestaron esa encuesta, que es anónima. En la encuesta del Facebook, pero habían contestado 43, 44. 43, 44. Y ahí tiene que ver con dos elementos que ustedes tienen que trabajar fuerte como alumnos. Uno es, no me expongo. Si yo digo que trabajo más de, no sé, en mi casa menos de 1 hora y media, ¿qué me van a decir? Sos un vago, andá a lavar los platos. O si digo que trabajo 4 horas y soy más de 1 hora 45, 1 hora 50 y soy varón, me dice, dominado. Entonces, esto es como que hay un tema ahí, digamos, de que no exponerme. 50% de la gente responde, el resto mira, digamos que serían las vistas que tiene la encuesta, y no considera responder para no exponerse. Y la otra cuestión que nos ha pasado en los últimos tiempos, que me gustaría reflexionar con ustedes, y ya vamos a la parte práctica, es que en muchos de los casos veo una poca resistencia a la frustración. O sea, estudio 6 horas, tengo que aprobar sí o sí. Y realmente acá no es tan lineal, porque tengo que ver cómo estudio, qué estudio y qué temas dejo de estudiar. O sea, para algo que ustedes están y por ahí que están, o sea, el otro día, yo las conozco varios de los que están acá, varios, pero el otro día escucho un examen de alguien que es conocido mío, me puse re contento porque fue tremendamente certero la primer parte, dio su tema tremendo.
Dije, 2 preguntas más y se va con un 8. Segunda pregunta, dice, vamos a hablar, dice el profesor Simoes, sobre teoría del consumidor. No vi nada. No leí nada. Ya es un certificado, ya. O me voy, o digo cualquier verdura y trato de enfocarlo. Pero la pregunta es, ¿cómo no van a leer teoría del consumidor? Por ahí alguno está acá, digamos, de lo que está acá, va a rendir ahora este miércoles. Entonces ahí vienen elementos que son de ustedes. O sea, puede estudiar 6 horas, estudió perfecto, y cuando su padre le pregunta, no, la verdad que estudió un montón, y es verdad, pero no estudió una parte que es como el 40% del programa, y que lo toma siempre. O sea, punto de cierre, punto de equilibrio, punto de ¿cómo se llama? Deficiencia deficiencia de producción, mercado de competencia perfecta, monopolio y demás. ¿Qué pasa con, no sé, la elasticidad cruzada la elasticidad, perdón, en el ingreso medio del monopolio? ¿Qué pasa con, no sé, con la teoría del consumidor? ¿Qué pasa con la teoría del consumidor? La producción y los costos son, no, digamos, no hay forma de evadir preguntas de ese tenor en un examen de Economía 1. Y sin embargo, yo veo muchos de los que están acá, un tema excelente, y no estudian nada más después. Entonces hay una cuestión táctica que hay que aprender. O sea, en la universidad no solamente hay que estudiar mucho, hay que ser vivo. Entonces eso se llama, ser vivo se llama oficio de alumno. Escuchar qué están tomando, ver qué está, tener idea de los temas principales, por lo menos, para no decir nunca, también es primer año, pero no decir nunca, ese tema no lo estudié, porque ya no probás más. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? O sea, realmente hay que aprender fuertemente el oficio de alumno. O sea, ser alumno no es solamente sentarte muchas horas a estudiar, sino cómo estudio, cómo me relaciono con los demás para estudiar en grupo, ahora es difícil ahora en estos momentos de pandemia, y cómo me relaciono tácticamente. Como dice, ¿cuál es la estrategia y cuál es la táctica? La táctica siempre está subsumida a la estrategia. La estrategia es hacia dónde voy, qué quiero, obtener el título. Bien, perfecto. Para eso tengo que saltar ciertas materias. Las materias, digamos, hay más materias de pensamiento lógico-matemático, van por un lado. Hay otras de memorización, que son los derechos, van por el otro. Hay otras que están intermedias. Hay otras que, como la filosofía, decía Alejandro, uno dice, ¿y para qué está esto aquí en esta materia de contador público? Y bueno, para darme eso, porque la economía deviene de la filosofía. Entonces, no es difícil el de ser vivo. O sea, por ahí ser vivo no es... Es, si me presento a un final, le consulto a los compañeros qué están tomando. Y a ese nivel me refiero a ser vivo. Entonces, uno dice, Floppy, si vos debes chatear de acá, por lo menos con 10 personas. ¿Y qué chateas? No, bueno, esta noche vamos a salir, esta noche vamos acá a la cervecería, esto, el otro. En algún determinado momento rendiste con uno. ¿Qué te toma? Porque las preguntas son siempre las mismas. Entonces, uno derrochó, en este caso, la chica que yo me había puesto muy contento porque la conozco mucho, digo, qué bien que estudió, solidísima, y se fue con un 3. Entonces te vas con un 3 y la sensación del alumno es que estudió un montón y no logró lo que... Y la sensación del profe es que este alumno me quiso pasar de vivo, entonces no me estudió una parte muy importante del programa. La sensación mía es que no se consultan entre ustedes. Que sí chatean, digamos, para socializar, pero no se consultan temas centrales. ¿Qué rendiste? ¿Qué te tomó? ¿Qué pregunta está? ¿En qué tema hizo hincapié? ¿Qué está tomando la mesa hoy? ¿Qué está haciendo la otra? ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo otro? Son vitales, porque eso te puede salvar un examen final. A eso le llamo yo ser vivo, porque la avivada no es que, a ver, ¿cómo zafo? Y también el examen tiene suerte. Simplemente eso, digamos, que queda. Después, para terminar esta etapa, y ya pasamos a las cosas, quedan cuatro más que yo les quise poner, que son el trabajo remunerado y no remunerado, qué pasa en América Latina, qué pasa en el mundo desarrollado y en el mundo subdesarrollado, qué pasa en América Latina, y fíjense acá, digamos, esto también para reflexionar. Yo decía,
recién Ignacio que las chicas, en líneas generales, se ha feminizado la matrícula universitaria. Y fíjense que el decil 10, que es el decil de mayor ingreso, fíjense que en ese decil 70% son los hombres y 23% las mujeres. Y fíjense que en los deciles de menor ingreso monetario familiar o individual, menores son los hombres y mayores son las mujeres. Entonces, en líneas generales, hay una desigualdad en ese ingreso por deciles. El otro tema que quise tocar era mirar la división sexual del trabajo. Estos héroes, en líneas generales, hay mucho héroe hombre, no sé, policía, bombero, médico, pero en líneas generales, si ustedes se fijan en los servicios de enseñanza, salud y el trabajo doméstico, mayoritariamente los héroes son las mujeres. Heroínas, cajeras, porque cajeros se ve poco. Entonces, fíjense cómo en el comercio ya empieza la participación de las mujeres fuerte, pero después en el tema de los servicios son prácticamente en enseñanza, ¿cómo se llama? 26 a 73, 28 en salud, 28 a 71. Entonces, en líneas generales, esa división sexual del trabajo hace que también vaya alcanzando al contador público. Estamos con la actividad y acá me quedaba el flujo circular de la renta. Fíjense que no es solamente lo que sucede en ese esquema que yo decía, sino que tiene que ver con un espacio de bienestar, que tiene que ver con la salud, con los saberes, con las relaciones sociales y las personas que en la economía no están tratadas. Entonces, así como decíamos, esa versión de la economía, uno dice, bueno, las necesidades no son ilimitadas. ¿Y quién lo dice? 2 o 3 autores. Las necesidades son limitadas. Lo que varían son los satisfactores de esas necesidades. Y lo que nosotros tenemos que distinguir es entre el deseo, que los deseos sí son ilimitados, y las necesidades. Cuando confundimos deseos con necesidades, ahí está ese diferencial, que es una resta, estaría la frustración. ¿Y cuáles son esas necesidades limitadas? Y bueno, necesidades existenciales y necesidades axiológicas. ¿Y qué son satisfechas por satisfactores? Que son singulares o que son múltiples. Entonces, qué sé yo. Un padre vigilante, que no sé cómo será Ignacio, todavía no tiene mucho para vigilar, si tiene un padre vigilante, un padre cuidador, digamos, un padre como yo he sido en algunos momentos y ahora no lo soy, que es un padre que evita que su hijo se tropiece por la vida, hija en este caso, se tropiece por la vida. Entonces, vos estás satisfaciendo una necesidad, venime a buscar, andame a tráeme, pero cuando ves, estás inhibiendo otras, no sabe andar con libertad, no sabe tomar un colectivo, no sabe hacer un trámite solo, no sabe hacer esto, no sabe hacer el otro. Entonces es un satisfactor inhibidor. Satisface la necesidad de seguridad. Mi hija siempre anda, no le van a robar en la calle, o hay poca probabilidad de que le roben en la calle, pero inhibe la otra cuestión, que vos vas a tener que andar en la calle, y que se va a tener que perder un celular hasta que aprendas a cuidarte. Vas a tener que aprender a tomar un colectivo. Vas a tener que aprender ciertas cosas, digamos que esos son satisfactores inhibidores. No sé, para las chicas que son mayoritariamente, decir, bueno, mira, un satisfactor sinérgico es dar el pecho cuando uno tiene un niño o niña. Ese es un satisfactor sinérgico, porque la acción de amamantar cubre la necesidad de alimentación del bebé, pero también hay una necesidad de relacionamiento, hay una necesidad de afecto, hay una interacción entre el bebé y la mamá, de reconocimiento, hay una necesidad de pertenencia a un núcleo familiar. Entonces se llaman satisfactores sinérgicos. Y entonces fíjense, pero eso no está escrito en los libros. Entonces alguien puede decir, no, eso nada. ¿Quién lo dice eso? A ver, ¿está en Mochón? No. ¿Está en, cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba el autor que está. Minkig, no está tampoco. Está en, no sé, en
Dornbusch y Fisher tampoco está en los autores latinoamericanos menos, no está en ningún lado. Y la verdad que ahí está donde uno mira y dice, y está el flujo circular así como lo ponemos acá, y anduve buscando por internet esta de la reproducción, y salvo en un trabajo que es de esta Argentina que está citada al final, no encontré. Buscaba que Gabriela Nach, una chica que le hice un reportaje hace un par de años, que vino por el Instituto Movilizador de Fondos Capitales, Gabriela Nach, ella tenía una serie de gráficos muy lindos, pero no hay libros de economía feminista. Es como, y bueno, qué sé yo, no le da la cabeza para dedicarse a la economía seria, entonces se dedica a la economía feminista. Y esto yo lo he escuchado de gente con la que comparto a nivel nacional. Entonces uno dice, y bueno, y cuando uno mira el pequeño relato que yo les hice, es mucho más complejo encontrar, digamos, esta cuestión de afecto y de relaciones sociales y de relaciones personales, hay que estudiar. ¿Y ya qué pasa? Que no podés solo, tenés que ir con un sociólogo, tenés que ir con un ingeniero que te ayude a procesar los datos, tenés que ir, entonces ya deja de ser una cuestión solitaria para ser una cuestión inter e intradisciplinaria. Entonces, es el salto que va dando las cuestiones de la ciencia, pero este esquema frijular de la renta, que no está como el esquema, googleenlo, yo estuve googleando ayer, digamos, con Google, con los otros buscadores, prácticamente no existe. Entonces, un poco la idea era reflejar en esta economía heterodoxa esta trascendencia del trabajo no remunerado que quedó expuesta con el COVID, que el trabajo remunerado no tiene que ver con la producción, sino que tiene que ver con la reproducción, que tiene que ver con el afecto que trabaja a esta población trabajadora, activa o inactiva, para que ustedes estudien, alguien tiene que hacer la comida, alguien tiene que hacer, digamos, lavarle la ropa, alguien lo tiene que esperar con un afecto, o para retarlo, o para decirle salí bien, cuando salí mal tengo que apachucharme en alguien, cuando salí bien tengo que ir a decirle a alguien. Entonces, todo ese conjunto de relaciones hacen a las relaciones sociales y también hacen a las relaciones económicas. Muy poco estudiado, porque es demasiado complejo eso. Es el ser humano en todas sus dimensiones, en su dimensión afectiva, emocional, en su dimensión corporal, en su dimensión ¿cómo se llama? Espiritual. Entonces, fíjense que el COVID, para terminar, ¿qué buscamos todos? Que vuelva a ser todo como antes. ¿Y cuándo va a volver a ser todo antes? Cuando nos vacunemos. Y ya están surgiendo variantes nuevas, o dice que va a haber otras aplicaciones u otras, porque tiene que ver con una degradación del ecosistema, fuertemente degradado del ecosistema ambiental, que eso transmite, digamos, no sé, el permafrost, mírenlo, digamos, se está derritiendo en, no sé, Suecia, Finlandia, Rusia. No sé, las enfermedades venían del pangolín, que era o del vampiro, ¿cómo se llama? No es vampiro, sino ¿cómo se llama? El que transmitió, ¿cómo se llama? La enfermedad del COVID, supuestamente. Murciélago. Los cerdos son un factor, un vector de transmisión muy, muy fuerte. Entonces, el modo de ejecutar, el modo de comer, el modo de pensar, el modo de relacionarnos, es lo que nos está llevando está por detrás. Entonces decían, y bueno, sí, pero bueno, el ambiente, bueno, está. Digamos, y el hombre postmoderno dice que el ambiente está. Y es más, el hombre actúa, no sé si vieron alguna, como el eje de la pirámide, como que está en la cúspide de la pirámide. Somos los más inteligentes y podemos vivir sin todos los demás, cuando en definitiva todo el mundo es relacional. Las economías, como la ecológica, como la feminista, recuperan ese tejido de relacional. Y ese tejido relacional es múltiple, y las relaciones no son lineales. Hay muy pocas relaciones lineales que se cumplen. Todo es de una relacionalidad potente que tiene que tener otro método, y por eso nosotros trabajamos esta parte. Y después vamos a volver y vamos a decir, el modelo que van a rendir el parcial, si aumenta el consumo, aumenta el ingreso, y si aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo, ese consumo aumenta el ingreso, aumenta el empleo, y vamos a volver a las relaciones de lo que es la economía. Pero la economía como ciencia respalda este tipo de cuestiones que tienen que ver con esta mirada de este Día Internacional de la Mujer en este caso, y la mirada de la mujer en el mercado laboral, la mirada de la mujer fuera del mercado laboral, en el mercado
marcado ¿cómo se llama? En las relaciones familiares y cómo eso impacta en la economía. Y entonces es como una mirada de decir, bueno, mira, existe la economía tradicional, ortodoxa, con algunas menciones por fuera de la ortodoxa, no sé, división keynesianos populistas neoliberales, pero en líneas generales la economía necesita ayornarse muchísimo más para resolver los problemas de este mundo tan cambiante y tan complejo. Y no es que sea menos, pero volviendo, no sé, yo había inventado un modelo, digamos, pero esto tiene que ver con la forma de pensar. Cuando decía, hay que aplanar la curva de los contagios. Entonces yo decía, y si aplanar la curva de los contagios, muchas personas van a padecer hambre. Entonces también no hay que aplanar solamente la curva de los contagios. Hay una vertiente económica. También está la salud emocional de las personas. Que si vos lo dejás todo el día en casa, como ustedes, recién decía Floppy, es difícil en este contexto relacionarse, realmente es así, entonces eso va decayendo nuestro ánimo. Y además una salud democrática, porque no puede ser que por portación de cara, digamos, a uno lo detengan y a otro no, que era lo que sucedía en un momento de mucha violencia respecto de esto. Entonces fíjense que esa cuádruples que había que, era ¿cómo se llama? La pandemia, la economía, la salud emocional y física y la salud democrática. ¿Y para eso qué se necesita? Y abordajes integrales. ¿Y cómo son los abordajes? Epidemiológicos, médicos, y ahí no más. Entonces, nosotros carecemos de esa integralidad de abordaje porque por el método, porque cada una de las ciencias abarca un pedacito. Entonces, si hay que ir para los contagios, ¿a quién vamos? Los epidemiólogos. Si hay que ir para la curación de las vacunas, ¿a quién vamos? Aquellos que generan y producen vacunas. Si hay que entonces, esos compartimientos verticales de la ciencia deben ser trabajados para resolver problemas en el campo de la política, como dice Carlos Matus, fallecido hace unos años atrás, que es un abordaje de la complejidad de una manera muy potente, con mucha matemática, pero aplicada, con mucha sociología, con mucha estadística. Bueno, ya verdad que ya me fui a la miércoles con mi charla. Bueno, la segunda parte estaba, si tienen alguna consulta, pero si no, ya directamente ir a resolver el práctico. O sea, yo dejo de compartir las cosas, pasamos a compartir el práctico y había algunas cuestiones que ustedes tenían que resolver, mirar, hay otras que tienen que tomar en cuenta, hay otras que tienen que relacionarlo con un solo texto, hay otras que tienen que sacar una cuenta, que eran los alumnos del año pasado con respecto a los alumnos de este año, donde contestaron más o menos la misma cantidad de alumnos, después sacar alguna cuenta porcentual, y esos porcentajes es como que ahí me voy encontrando con el concepto, me voy encontrando con una cuenta, me voy encontrando con distintas posibilidades de ir yo apropiándome el concepto. Así que dejo de grabar, quedo acá enganchado, está la actividad, por favor resuelvan, vean si buscan en el texto, determinen, escriban, después vamos a poner, digamos, esta es la actividad número 1, después la semana que viene continuamos esta semana, que estamos hoy, estamos a lunes. Este viernes seguimos con la clase de Alejandro Jones y lo combinaremos con algo, y ya el lunes hacemos la actividad práctica número 2, que tiene que ver con historia del pensamiento económico, con sistemas económicos, y ahí van a trabajar con ¿cómo se llama? Con Ignacio y con Verónica, así que eso eran, simplemente dejo de grabar y quedamos, yo me quedo acá a la espera de que ustedes vean, digamos, el trabajo práctico, lo pongo acá pero me gustaría, digamos, que es difícil por este campo y además yo soy muy hablador, si pudieran hacer alguna interpretación, si han leído el trabajo, si han podido sacar. En el tema número 1 está la actividad práctica número 1. Vamos a hacer un foro para que pongan para que pongan las actividades, y sería importante que las entreguen nuevamente.
en líneas generales, no es obligación, pero vamos a poner un detalle. El, está en el aula el PPT, está en el aula, está en el aula. Nuevamente, ahí viene, digamos, este tenor de las preguntas, ¿cómo se llama? Eh, también, simplemente eso, nada, nada. Este tenor de las preguntas es, no entré al aula, me vine a la clase, y bueno, puedo captar algo de la clase, pero nuevamente eso implica que por ahí, o sea, o no le dan, que nosotros sabemos que eso es así, ¿no? Economía 2 es como que queda descontextualizada, porque vamos con Conta 2, que es importante y es anual, y vamos con administración que entrega, no sé si este año entrega la promoción. Entonces, si yo tengo que priorizar, priorizaría contabilidad, priorizaría administración y no priorizaría economía en gran medida. Pero nuevamente, traten de darle alguna posibilidad de que ustedes trabajen, que vengan con las cosas resueltas. Traten de llevarla al día, porque esta es una materia que si uno la lleva al día, va preguntando, el otro día nos quedamos como 10 para terminar ya y dejo de grabar, quedamos como 10, estuvimos hablando de ciclos económicos, que yo lo vi acá, pero acá había una parte de aquí que hablaría de las crisis y hablaría de los ciclos económicos. Estuvimos hablando de la ecuación macroeconómica fundamental, estuvimos interpretando esa ecuación macroeconómica fundamental que está en el Facebook, como portada del Facebook. Ahí les puse otra y otra, entonces éramos 10, 11 que nos quedamos y fuimos al Jitsi. Entonces, nuevamente, aprovechen esos espacios. Dijo, bueno, se terminó la clase de 45 minutos, había 110, 100 se fueron ahí nomás al toque. Yo les puse la clase grabada de Jones, al toque Jones logró subir su clase, y está, pero nuevamente, estos espacios que van a quedar ahora, ya estarían. Así que son para esto, para intercambiar, está Ignacio, está Verónica, podemos intercambiar entre los tres, y acá es un poco la opinión que ustedes tienen sobre este tema, que no es un tema, digamos, que tenga una sola mirada. Yo intenté trabajar la mayoría de los aspectos, darle un encuadre desde el punto de vista de la historia económica, dónde está eso en las teorías económicas, está en las teorías económicas ortodoxas, más modernas, está dentro de la economía feminista, hay un pequeño, 2 plaquitas de la teoría feminista, pero hay un trabajo ahí que está citado ahí que tiene, no sé, como 40 placas de la teoría feminista como para trabajar, y después un detalle de cómo es que el aula, la encuesta nuestra, para terminar, refleja lo que sucede en la realidad. Las mujeres trabajan más que los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. En líneas generales, en los cursos nos encontramos que menos de 4,5 horas trabaja la mayoría en el cuidado, en ayudar a hacer los deberes a sus hermanos, o en otra forma de lavar, planchar, cocinar, y los hombres trabajamos bastante menos y mayoritariamente trabajamos menos de 1 hora 50 en el hogar, y esa diferencia, digamos, que por 3 está dada, digamos, nuevamente con la división sexual del trabajo no reproductivo. Y en cambio, los hombres debemos tratar de aumentar la cantidad de horas, cosa que las mujeres puedan también, ¿cómo se llama? En ese sentido, sentirse más apoyadas. Y a mí me pasa cuando digo, te ayudo, y no es que te ayudo, sino que te ayudo significa que el otro tiene que hacer las cosas y vos le ayudás. No, hacemos las cosas entre los dos, que sea cocinar, lavar, planchar, pero es un patrón, la verdad que a nosotros fundamentalmente los hombres nos cuesta bastante, y bueno, hay que irlo surfeando, o sea, nada es perfecto. Así que bueno, corto, dejo de grabar, y sigo aquí. Voy a poner la actividad práctica y ustedes van contestando, y preferiría que ustedes vayan haciendo aportes, y si no hay aportes, como decía la compañera, les habilitaré en este mismo momento, mientras ustedes trabajan, les voy a habilitar un foro como para que suban las cosas al aula virtual. Gracias.